Vamos a entonar otro canto más. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Muchas gracias, hermanos. Amén. Gracias por los cantos, ¿no? Si no fuera por los cantos, estuviéramos todos tristes y todo. Por los cantos nos animan. Veo muchas personas que nos están visitando en esta noche, así que estamos contentos de eso. Estamos contentos, gracias a Dios. Los anuncios para esta noche son los siguientes. No olvidemos nuestros niños cuando ya empiece, poquito antes que empiece el pastor, aunque ya no veo a nuestros niños acá, yo creo que ya se fueron de frente al comedor. ¿Okay? Pero qué bueno entonces. Claro, gracias. Estamos contentos, como ya mencioné hoy día, un día con la hora diferente. ¿Cuántos se equivocaron en la hora esta mañana? Yo creo que algunos nos equivocamos, ¿no? Me desperté como a las 8 de la mañana y total que, mami, ¿por qué te levantas? Digo, ya son las 9. Me dijo, no, no, es al revés. Dijo, no, es una hora, es una hora que bueno, entonces una hora más para poder descansar, ¿no? Pero qué bueno que nos ha dado. Solamente que el cuerpo no está, como está acostumbrado a otra hora, es un poquito complicado, ¿no? En la cuestión del desayuno, del almuerzo al mediodía. Sí, gracias, mamita. Gracias. Ok, hay una visita que está con nosotros, Santos Ordóñez, o Ordóñez debe ser. ¿Quién es? Hermano. Ok, qué bueno. Usted véngase para acá. Hay un... ¿Quiere? Véngase para acá, véngase. ¿Quiere un CD o un libro? Yo le pregunté al hermano, no a usted. Gracias.
y qué bueno que está con nosotros. Sí, vamos a hacerle caso, hermano, con las dos cosas. Qué bueno, para que se vaya bien surtido esto para toda la semana. Pero lo esperamos también mañana. Los niños, como ya mencioné, la mayoría ya se fueron de frente al comedor porque ahí se juntan con sus amigos. ¿Okay? Yo creo que esos son los anuncios importantes. No olvidemos también que mañana ¿a qué hora es? Mañana. A las 7, ¿ok? A las 7. Porque a las 7 empezamos con la película que dura unos 15 minutos y de ahí a un pequeño servicio de cantos y luego ya empezamos con esto, ¿no? Ahorita estamos un poquito atrasados, pero como quiera. Los esperamos mañana a las 7 de la noche. ¿Hay alguien más, aparte que del hermano que nos está visitando esta noche, alguien más que no estuvo ayer? Creo que no. Todos hemos estado ayer. Como quiera, aprovechamos para darle bienvenida a todos los hermanos y visitas que nos han entrado a través de las cámaras. ¿Okay? ¿Sabían ustedes que las cámaras estas transmiten en vivo hacia México, Centroamérica y llega hasta El Salvador? Aunque Daniel me dice que a veces entran algunos de Argentina y del Perú, ¿no? Pero por lo menos Centroamérica y hasta El Salvador están muchos hermanos. Una bienvenida a todos los hermanos que están con nosotros esta noche. No sé qué, algún hermano, ¿quién te trajo a ti? ¿Tu mamá? Ok. Vamos a anotar el nombre de usted, hermana, para que el día viernes, el último viernes, se va como esperamos que sean más hermanos que traigan visitas para sortear un libro, ¿ok? Una Biblia con letra grande, que a nosotros ya los que no vemos bien nos conviene una Biblia grande con letras grandes para poder leer bien. ¿Okay? Así que vamos a anotar su nombre, hermana, para que podamos tenerlo en la lista. Creo que eso son todas las cosas importantes para esta noche. Nuevamente vamos a pedir a los hermanos que nos pongamos de pie para orar, para darle la bienvenida al pastor. Ya lo conocemos, ¿ok? Le mencioné al pastor que también los hermanos que están entrando de otros lugares, que no solamente somos nosotros, ¿no? Como 50 personas aquí, o quizás un poco menos, pero como quiera, estamos contentos de que, ¿no? Los niños ya están allá, así que vamos a empezar. Vamos a ponernos de pie para tener una oración para que Dios pueda ayudar al pastor en la predicación de esta noche. Vamos a cantar el canto tema de esta campaña, hermanos. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Tal amor ensalzar
Inclinemos nuestra cabeza para orar. Santo buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día, porque sé que has cuidado de cada uno de nuestros hermanos. Señor, al empezar esta noche te pedimos una bendición especial sobre el pastor Armando Juárez. Tú bendícelo y que pueda ayudarnos, Señor, en nuestras vidas espirituales, para que cuando tú vengas podamos estar listos y ir a vivir al cielo contigo. Tu favor se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos y continuar con el estudio de la Santa Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con lo que anoche les prometimos. Hablamos de la grandeza de Dios, del grande amor de Dios, y una de las preguntas es, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no cambia las cosas? ¿Por qué todavía sigue existiendo el pecado? Bueno, en esta noche vamos a empezar un tema que vamos a terminar el día de mañana. Esta es la primera parte. Vamos a entender primero el área de Dios y después vamos a ver cómo Dios ejerce su voluntad. De paso, quiero darle una cordial bienvenida también a nuestros amigos que a través de los medios digitales están escuchándonos, viéndonos, y un saludo donde quiera que se encuentren, y deseamos también que la bendición y la presencia de Dios se manifiesten, abran nuestra mente y nuestro corazón para entender su santa palabra. Bueno, pues vamos a empezar con la primera parte, conociendo la voluntad divina. Para ello, a ver, vamos a ver. Ok, muy bien. Ahí ustedes pueden ver que Dios, como dijimos, es el creador de todas las cosas. Ayer lo hablamos. Dice que de todas las cosas visibles como las invisibles. Las visibles, bueno, el universo, el mundo inanimado, ¿verdad? Los metales, todos los materiales que existen, el mundo mineral se le llama, ¿verdad? Y también los seres animados. Animados quiere decir que tienen movimiento, que tienen vida, ¿verdad? Dentro de los seres animados hay tres grupos de seres: los que tienen vida, los que tienen vida e inteligencia, y los que tienen vida, inteligencia y personalidad. ¿Cuáles son los seres animados que tienen vida? Los árboles, la vegetación, tienen vida, pero no tienen la inteligencia que tienen, por ejemplo, los animales. Entonces los animales tienen vida y ¿qué? Inteligencia. Y nosotros, los seres humanos, que se dice en los escritos de Elena de White, dice los seres de inteligencia superior, porque los animales también tienen diferentes grados de inteligencia, y algunos que son asombrosos, ¿verdad? Pero dentro de los que tenemos inteligencia superior o personalidad, que son tres características muy importantes, que tienen voluntad, que tienen capacidad creativa, raciocinio y facultad para comunicarse y todo lo demás, están los ángeles, todos los seres creados que están en la presencia de Dios. Estamos los seres humanos y también seres que habitan en otros mundos. La Biblia habla, ¿verdad?, de que hay seres que habitan en otros mundos. Cuando los hijos de Dios cantaban, dice, y alababan a Dios cuando estaba creando la tierra. ¿Quiénes son esos? Bueno, son los habitantes de otros mundos. Bueno, seguimos. Cuando Dios decidió crear los seres con inteligencia superior
o sea, seres con personalidad, tuvo vamos a decirlo, un dilema, una disyuntiva. ¿Qué voy a hacer? Como Dios es omnisciente y tiene un preconocimiento, Él conoce el futuro antes de que se realice. Eso es omnisciencia, sabe todas las cosas. Él vio que si a los seres que les iba a dar inteligencia superior, podía hacerlo de dos maneras. Programarlos como un robot de tal manera de que siempre actúen una computadora. Y ahora con la inteligencia artificial uno se está dando cuenta qué tremenda es esa capacidad que tiene, ¿no? Ahora, él dijo, ok, voy a darles esa inteligencia superior, pero hay una alternativa. Si les doy libertad, entonces tengo que permitirles que actúen y que obren de acuerdo a su voluntad. Pero esto lleva un riesgo. ¿Qué tal si ellos no quieren hacer mi voluntad y hacer su propio camino? Tienen la libertad, y eso es lo que vamos a estudiar esta noche. O también, para evitarse ese dolor de cabeza, pues programarlos como robots y decir, muy bien, vas a hacer todas las cosas que yo quiero, jamás me vas a obedecer y vas a hacer, entonces ya la persona va a actuar como robot, ¿verdad? Dios, que es un Dios de amor, y una de las características del amor es que se comparte. Una persona no puede ser sola, y esa es la razón por la cual nosotros creemos que hay tres personas, porque un Dios que es amor y que nada más es Él, pues no tiene a nadie en quien amar, ni nadie que lo ame en ese sentido. Entonces, por eso es que creemos, y la Biblia nos dice que en el principio estaba ya el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y también el Verbo era Dios. Ahí hay dos personas, y después nos habla que el Espíritu Santo, que también es Espíritu eterno, dice Hebreos 9:14, entonces son tres personas, y ahí sí hay una persona personas a las que se puede amar y que lo aman. Entonces ahí ese amor que interactúa se manifiesta. Bueno, pero Dios no solamente se conforma con eso, que haya tres personas divinas que se pueden interrelacionar y amar mutuamente, pero también quería, precisamente parte del amor es que desea dar. La característica del amor es que da. Y por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio a su Hijo unigénito. Bueno, entonces hay un riesgo de que desobedezcan, de que hagan su voluntad, de que se rebelen contra mí incluso. Si a ustedes se les hubiera dado esa capacidad de decidir cuando se casaron, ¿vamos a tener hijos o no vamos a tener hijos? Y Dios les diga, ¿qué prefieres tener? Hijos que siempre les obedezcan, que hagan exactamente lo que ustedes quieren, que jamás se aparten de sus consejos y de su voluntad. Bueno, en ese caso les voy a dar robots. Pero si quieren hijos que puedan tener esa capacidad de razonar, de decidir, de hacer y no hacer, bueno, tienen un riesgo que después, cuando lleguen a una edad, especialmente de la adolescencia, allí empiecen a cambiar y digan, ¿y por qué te tengo que obedecer a ti? Yo ya soy suficientemente inteligente. ¿Tú estás actualizado de lo que dicen los chamacos ahora? No, papá, tú eres de la otra época, ya las cosas son ahora diferentes, ahora hay que hacer las cosas así, así. Y uno dice, ¿y qué pasó? Y pues empiezan, como dicen, se salen del huacal y empiezan a hacer su voluntad. ¿Qué prefieren? ¿Robots o hijos como los que reaccionan como seres de inteligencia superior? Dios optó por tener hijos, no robots. Obviamente, como Él en su preconocimiento,
Él supo que iba a haber un ser que iba a mal usar esa libertad que le dio y que iba a arrastrar a otros, y que después uno de los mundos que él iba a crear también se iba a desviar en rebelión. Dios dijo, está bien, los voy a dejar porque les he dado esa libertad. Pero voy a hacer un plan, y con ese plan lo voy a llevar adelante. Y cuando yo termine con ese plan, nunca más la rebelión, la desobediencia, el pecado, porque pecado es transgredir la voluntad de Dios, la ley de Dios, jamás se van a volver a levantar. Y ahí fue donde Dios desarrolló lo que hoy conocemos como el plan de redención. ¿Por qué? Porque el diablo y una tercera parte de ángeles se iban a rebelar, pero quedaron 2/3 partes fieles, y después el ser humano se iba a apartar de Dios, iba a unirse en la rebelión con Lucifer, pero Dios puso algo para poder también rescatar al ser humano, y entonces hizo un plan para rescatar al ser humano que se había perdido. Por eso es redimir. Redimir es recuperar o rescatar a una persona que se perdió, que se salió, vamos a decirlo, y ahora es volverlo a recuperar, rescatar, pero para ello hay que pagar un precio. Y precisamente el precio que se tiene que pagar por aquel que transgrede la ley es la muerte, la paga del pecado es muerte. Pero Dios dijo, yo tengo un plan. En lugar de que el hombre muera, yo voy a morir en su lugar, para que de esa manera todo aquel que cree en mí y me acepte pueda vivir vida eterna. Ese es el plan que Dios hizo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que Dios entonces decide darnos el libre albedrío. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué es el libre albedrío? ¿Cómo lo podemos definir? Aquí tengo una definición. Es la facultad ¿para qué? Elegir el bien o el mal, de obedecer o desobedecer, de decidir servir o no servir a Dios y a su autoridad. Ese es el libre albedrío. Y Dios nos dio esa capacidad. Obviamente, esas áreas Dios nos las hizo claramente. Miren, por ejemplo, aquí vamos a ver, en Deuteronomio Dios le dice al pueblo de Israel y nos dice a nosotros, y le dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y luego, ¿qué más? Escoge pues que la vida para que, en otras palabras, mira, yo te he dado la libertad, ¿para qué? Para que escojas la vida o la muerte, la bendición o la maldición, la obediencia o la desobediencia. Pero yo te animo a que escojas la vida. ¿Por qué? Porque esa vale la pena vivirla. Pero si quieres hacer la otra cosa, ¿qué puedo hacer? Porque te di la libertad de escoger, ¿verdad? Eso es lo que dice Deuteronomio 30:19. Para los que tienen su Biblia, búsquenlo y subráyenlo. Y para los que no, bueno, aquí tenemos en la pantalla, está escrito. Ahora vamos a ver otro pasaje que también es muy importante. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Cuando Dios creó a Eva y a Adán, les dice, miren, les he puesto este jardín hermoso, el jardín del Edén. De todo árbol del huerto pueden comer, no hay ningún problema. Solamente me he reservado, porque quiero probar su obediencia, el árbol que está aquí en el centro del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no van a comer, les prohíbo que coman. Pero como les he dado libertad, entonces si ustedes quieren obedecer, jamás van a comerlo, pero si no, bueno, cómanlo, pero recuerden, el día que de él coman, se van a morir. Libertad,
pero se le establecieron límites. Todo puedes hacer menos esto. Y si lo quieres hacer, hay consecuencias. Bueno, vamos a ver otra declaración muy importante en la Biblia que Dios, donde podemos ver cómo Dios, el plan que tiene para toda la raza humana. Y se lo está diciendo Santiago a todos. Vamos ahora, los que decís, fíjense bien, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos. Y les dice, cuando no sabéis lo que será ni siquiera mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, porque no quieren hacerle a Dios, no quieren poner a Dios en su lugar, no quieren someterse a la voluntad de Dios. Si el Señor quiere, si el Señor permite, en otras palabras, es una actitud de obediencia, de sujeción. Si no quieres hacerlo, bueno, pero sabe bien. Dice, mas ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda soberbia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa? Es que pecado. Y acuérdense, el pecado es ¿qué cosa? Transgresión de la ley. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces ahí está. Si quieres, pues haz lo que tú quieras. Vete para allá y para acá, haz lo que tú quieras. No me tomes en cuenta para nada. Sin embargo, te digo que esa actitud de desobediencia, de soberbia, es considerada como pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Así que en ese aspecto quedó bien claro que Dios no anda con vueltas. Él nos dio libre albedrío. ¿Libertad para qué? Para escoger entre qué, el bien y el mal, para hacer o no hacer, para servir o no servir, para obedecer o no obedecer. Obviamente, entonces la libertad o libre albedrío es ¿qué? Es un privilegio, pero también ¿qué? ¿Una qué? Gran responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿por qué es un privilegio? Porque promueve la felicidad. Una persona que no es libre, que no le permiten moverse y hacer, desenvolverse libremente, pues no se siente, o sea, un esclavo no es feliz. He estado en países donde no hay libertad para adorar. Es más, hubo años en que la Unión Soviética por 70 años impidió la adoración libre, predicar el Evangelio. Y la gente estaba sufriendo. Pero no solamente eso, no podían moverse a otra ciudad sin tener que hacer una serie de trámites. No podían tomar ni comprar ninguna cosa si no tenían la autorización. Todo estaba restringido a lo que las autoridades les dieran. Y pobre gente queriendo salir, escapándose. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho para ser libre, para tener libertad. Y gracias a Dios que en este país hay esa libertad. Podemos movernos, ir, salir y hacer muchas cosas, pero tengamos cuidado que estamos ahorita en un momento donde esa libertad se empieza, que era grande, empieza a reducirse. Pero fíjense bien, la libertad promueve ¿qué? La felicidad. Impulsa el desarrollo de todo el ser humano, porque yo quiero ser ingeniero, un abogado o un astronauta, puedo hacerlo. Mientras hay esa oportunidad, lo puedo desarrollar. Y nos capacita para disfrutar del amor, porque puedo amar a quien quiera y puedo ir a donde quiera. Obviamente, como dijimos, también es una ¿qué? Una responsabilidad, porque Dios espera que usemos la libertad en forma sabia, no alocada, no despreocupada. Además debemos recordar que mi libertad termina donde empieza la libertad ¿de quién? Del otro.
Tengo que respetar, si quiero ser libre, tengo que respetar la libertad de ¿quiénes? De los demás. Y sobre todo una cosa, es peligroso hacer mal uso de la libertad, porque el que abusa de la autoridad, de la libertad, ¿qué pasa? No, yo no respeto los altos, me voy allá, pues vengo y me estrello, o si no, una policía viene, me detiene y me lleva a la cárcel. Por mal uso de la libertad, ¿qué? Me voy a la cárcel, robo, mato y hago lo que yo quiero. Bueno, tienes libertad para hacerlo, pero tienes que pagar ¿qué? Precisamente las consecuencias. Y ahí es donde precisamente el mal uso del libre albedrío, de la libertad, introdujo el caos y la rebelión no solamente en este planeta, sino en todo el universo. Y ahora vamos a entrar precisamente, ya que vimos y entendimos lo que es libertad, es libre albedrío. Cuando Dios nos dio el libre albedrío, también puso límites, ¿verdad? Puso límites. Y Dios, de todas maneras, aunque nos dio libertad, Dios es soberano. A la hora de la hora, el que manda, el que decide y el que juzga es Dios. Nosotros actuamos y hacemos pues de acuerdo a lo que Dios nos permite hacer. Bueno, precisamente uno de los aspectos más complejos es tratar de entender la voluntad divina. Ahora vamos a voltar. Ahora el primero es difícil entender nuestra libertad, ¿verdad? Pues más complejo es entender la voluntad de Dios. Y a veces donde dice, bueno, Señor, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Quiero saber lo que tú quieres, que tú esperas de mí. Y pues no sabemos cómo hacerlo. Bueno, ¿por qué? Porque ahí el profeta Isaías, en Isaías 55, 8 y 9 nos dice lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros, ¿qué? Pensamientos, ni vuestros caminos, ¿qué? Mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Definitivamente nosotros los seres humanos tenemos una visión muy limitada, capacidad de raciocinio limitada, mientras que la capacidad de Dios es inmensamente grande. Dice el salmista: Señor, todavía mis pensamientos no vienen a mi mente y tú ya lo sabes. Y aunque me vaya al fin del universo, allí me encuentras tú. Y si me voy a lo más profundo, también. ¿A dónde puedo ir de tu presencia? Jamás, ¿verdad? Por eso es que es muy importante pues entender que Dios es soberano, que Él manda y su voluntad se hace en todo el universo. Y nosotros, aunque no querramos y digamos, yo puedo hacer lo que me da la gana y andar por donde quiero y hacer lo que quiero, sí, mientras Dios te lo permite. Fíjense bien, uno ni siquiera se da cuenta de que Dios tiene un control de todas las cosas. ¿Qué dice Lucas 12, 6 y 7? Dijo Jesús: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos o 2 pennies, vamos a decirlo así? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, hasta los pajarillos más chiquititos. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. ¿Qué control tiene Dios? ¿Qué cosa dice? Los cabellos de vuestra cabeza están contados. ¿Cuántos se me cayeron hoy? Yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Todo, Dios, todo. Ni una hoja de un árbol cae sin la voluntad de Dios. Eso nos dice Elena de White. Bueno, entonces, si Dios tiene un control tan exacto, tan minucioso de todas las cosas, hay un problema. Y precisamente ahí es donde empieza
nuestra voluntad y nuestro raciocinio empiezan a tener conflictos con los pensamientos de Dios. ¿Cómo es que se ven muchas cosas que se hacen a todas luces, pareciera que no están de acuerdo a la voluntad de Dios? Por ejemplo, la guerra que estamos viviendo en esos dos países, Ucrania e Israel. ¿Creen que es la voluntad de Dios que se estén matando y muriendo tanta gente? No. ¿Y por qué Dios no la detiene si es todopoderoso? Esa es una pregunta que nos hacemos. Y otra, ¿por qué hay muchas cosas que debieran estar de acuerdo con la voluntad de Dios y no están? A veces uno quiere hacer las cosas bien y pues no salen. Pero Señor, pero si tú nos dices, pero ¿por qué no? Pues no salen, ¿por qué? Esos son los detalles en donde precisamente debemos entender cómo funciona la voluntad de Dios. El libre albedrío que Dios nos dio. Miren, ya que hemos visto libre albedrío y la voluntad de Dios y nosotros, hay que ver cómo Dios trabaja y cómo vamos a cooperar nosotros con la voluntad de Dios. Cómo el libre albedrío se relaciona con la voluntad divina y cómo, hasta dónde llegan los límites del libre albedrío y qué parte juega la voluntad divina y cuál es la parte del hombre. Miren, para ello he hecho un cuadro que quiero compartirles. Miren, me voy a ir de una vez acá para que lo puedan ver ya en una forma más completa, porque las voy a empezar a explicar. Miren, en ese cuadro, en el lado izquierdo, ustedes pueden ver que en el área de lo que es la voluntad divina, hay tres tipos de voluntad divina: la causativa, la permisiva y la impeditiva. ¿Sí? Y entonces, de este lado, el lado derecho, está lo que se conoce como la soberanía divina. Dios es soberano y reina el universo y, como dije, ni una hoja de árbol cae sin su voluntad. Pero entonces, fíjense bien, Dios, que es precisamente un Dios de amor, dijo: muy bien, al ser humano le voy a dar, dentro de mi soberanía, le voy a dar un espacio para que él actúe con libertad. Le voy a dar libertad. Ahora vamos a tratar de entenderlas, ¿ok? En primer lugar, vamos a explicar lo que es la libertad causativa. ¿Qué es la libertad causativa? Bueno, es la que Dios causa o realiza lo que Él quiere hacer. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ilustrarlo. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando en el primer día de la creación de nuestro planeta dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. ¿A quién Dios le pidió permiso? ¿Con quién consultó? Él dijo: sea así. Y así fue. ¿Por qué? Porque, como dice el salmista, Él mandó y existió. Él dijo y fue hecho. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad. Es un soberano y tiene autoridad y poder para hacerlo. No hay nadie que le pueda decir que no lo haga. Y aunque le digan que no, ¿quién eres tú para decirme que no? ¿Verdad? Así que otro ejemplo que podemos ver es cuando al final, en el sexto día, dijo: hagamos ¿qué? Al hombre ¿qué? A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y los hizo varón y hembra ¿qué? Los creó. Cuando puso las leyes en el universo, los mundos, los planetas, anoche que hablamos de las galaxias, que hablamos de las estrellas, que hablamos de los sistemas solares, que hablamos de toda esa creación de Dios, Dios puso leyes tan exactas que todavía sabemos precisamente cuándo va a venir un eclipse.
porque el movimiento está tan exactamente cronometrado y sabemos que en 365 días, 6 horas, 28 segundos, la Tierra va a estar exactamente en el mismo lugar, dando la vuelta al Sol. Y el Sol tiene un movimiento y todo. ¿Y por qué creen que la NASA, ¿verdad?, la Agencia Espacial, puede calcular, voy a mandar el cohete y va a llegar allá a la Luna, a tal lugar exactamente, y va a llegar en tantas horas, porque va a ir a una velocidad de tantas millas por hora, y entonces en eso va a llegar en tanto tiempo y va a tener para alunizar en tal lugar? Y así sucede. ¿Por qué? Porque todo se mueve en leyes. Imagínense que todo anduviera hacia lo loco y que no supiéramos de qué. ¿Cómo iba a pasar? Dios está ordenado. Todo eso Dios lo hizo y es su voluntad causativa. Otra de las maneras como Dios reveló su voluntad causativa es cuando le dijo el sueño de Nabucodonosor, donde le dice: mira, primero va a haber un reino, Babilonia, después va a venir otro reino, Medo-Persia, y luego después viene otro reino, Grecia, y luego va a venir Roma, y después viene 10 cuernos, y dentro de esos cuernos va a surgir un cuerno pequeño, y después va a haber un problema allí, ese cuerno va a ser quitado y va a haber una herida, y después de eso viene la segunda venida y después el reino de Dios. Nosotros estamos viviendo ya en las últimas etapas de las profecías de Daniel. Todo eso pasó tal y como Dios lo dijo. ¿Por qué? Su voluntad causativa. Bueno, entonces vamos a entrar en el área que tiene que ver con nosotros, con la libertad humana. A esa libertad que Dios nos dio, la voluntad se llama la voluntad permisiva, porque Dios nos da permiso a hacer las cosas. Por eso es la libertad permisiva. La una, causativa, porque Dios hace o causa lo que quiere, pero aquí Dios dijo: muy bien, aquí no me voy a meter yo, le voy a dar permiso al hombre para que actúe. Pero entonces dijo: pero no le voy a dar una libertad ilimitada. La libertad que le voy a dar al hombre es dentro de un terreno donde va a actuar. ¿Y cuál es esa? Bueno, en esa está la libertad permisiva. Tiene dos variantes. Es como una moneda que de un lado y del otro lado. El primer lado se llama la libertad permisiva volitiva, de voluntad. Mira, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Es lo que Dios dice: mira, esto es lo que yo quiero que hagan. Y la otra: esto es lo que no quiero que hagan. Y por eso es que viene precisamente la libertad permisiva volitiva. Es lo bueno que Dios quiere que hagamos, pero no te voy a obligar. Mira, yo quiero que tú seas santo, que seas bueno, que seas generoso, que seas honrado, que digas la verdad, que obedezcas mis mandamientos para que tu paz sea como un remanso de río. Pero no te voy a obligar si no lo quieres hacer, porque te he dado permiso para que uses tu libertad de acuerdo a como tú quieres usarla. No me voy a meter contigo. No te voy a obligar a hacerlo. Así como cuando le dijo: mira, puedes comer de todos los árboles del huerto, pero si no lo quieres comer y quieres comer del otro, pues hazlo. Te he dado permiso para hacerlo, pero ahí vienen las consecuencias después. Bueno, después viene la otra libertad, la libertad prohibitiva, el lado opuesto a esa libertad permisiva, voluntad permisiva. Ahora, mira, ya te dije lo que yo quiero que hagas: que seas bueno, que seas honesto, que seas sincero, que digas la verdad, que, en fin, todas las cosas positivas. El otro lado es lo que no quiero que hagas.
Te he dado 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás, no te hagas imagen, no adores otros dioses. Esos 10 mandamientos es la libertad prohibitiva de Dios. No quiero que los hagas. Pero como te he dado permiso para actuar, y es el área donde he dicho yo, no me voy a meter, porque tú tienes la libertad. Si quieres mentir, roba. Puedes mentir, puedes robar, puedes adulterar, puedes engañar, puedes adorar ídolos, puedes hacer lo que te dé la gana. Está bien, porque te he dado permiso y no te voy a detener. No voy a tener la mano de que jales el gatillo. Lo puedes hacer porque te he dado libertad. Pero acuérdate de una cosa, y de eso no se te puede olvidar: esa libertad tiene sus consecuencias. Esa libertad tiene consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, a ver, vamos a ver. Dice aquí Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué cosa? Eso también segará. ¿Sabe pues? Como dice el profeta, si siembras vientos vas a cosechar torbellinos. Si siembras rosas, vas a cosecharlas. Siembras bondad, vas a cosechar bondad. Siembras odio, pleitos, celos, iras, contiendas, vas a recibir eso. Tú tienes la libertad. Tú eres el que decides. Y aquí el apóstol San Pablo dice: los pecados de algunos hombres hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Alguien robó, empieza la investigación, descubren que el tipo va a la cárcel. Pero esa es parte del castigo que va a recibir por mal usar su libertad, porque el juicio humano trae consecuencias. Pero cuidado, porque del que, como dice aquí, más a otros se les descubre después. ¿Cuándo? En el juicio final. Puede ser que aquí hayas engañado, mentido, robado y hecho y deshecho, como un político muy conocido en México que se murió sin ir a la cárcel después de haber hecho tantas cosas. Aparentemente se liberó, pero el día del juicio, allí es donde vas a tener que dar cuentas, porque puedes escaparte de los juicios humanos, pero el juicio divino, como dice aquí, Dios ha establecido un día donde va a juzgar a todos los seres humanos por el buen o mal uso de la libertad que Él les dio. Y como dice allí, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por esta razón, dice Eclesiastés 12:14, Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así es que ahí tienen ahora el cuadro. La voluntad permisiva de Dios tiene dos lados: lo que Dios quiere que hagas y lo que Dios te prohíbe que hagas. Sin embargo, lo que Dios quiere que hagas no te va a obligar a hacerlo, y lo que te prohíbe que hagas no te va a detener para que no lo hagas. Pero eso sí sabe que tanto por lo bueno o por lo malo, Dios te va a traer a juicio. Esa es la razón por la cual Dios va a traer un juicio. ¿Por qué? Para ver lo malo o lo bueno que hiciste con esa libertad que Dios te dio. Pero hay una tercera libertad. Ya vimos la causativa, ya vimos la permisiva, que tiene sus dos lados, pero vamos a ver la tercera, la voluntad de Dios. Se llama impeditiva. Bueno, ¿y qué es eso? Bueno, Dios ha dicho: mira, todo este camino puedes andar
para arriba y para abajo y puedes, pero no te trates de bajar porque entonces sí te metes ¿qué? En problemas. No te voy a dejar que te salgas de los límites que yo te puse. Cuando quieras salirte de esos límites, sabe pues y entiende que te va a ir mal y puede ser hasta que mueras. ¿Se acuerdan de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú? Dios le dijo, no toquen el arca. Y estos andaban borrachos, prendieron fuego que no era el fuego que había sido encendido por Dios, le echan a los incensarios y van y ofrecen con un fuego extraño. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Los mató. ¿Qué pasó con Usa? No había que tocar el arca. ¿Y qué hizo Usa? Electrocutado. Dios tiene límites. ¿Sí? Esa es la libertad, voluntad impeditiva, cuando Dios no permite que sucedan ciertas cosas. Ahora, fíjense bien, vamos a ver algunos ejemplos donde Dios precisamente detiene los planes, porque mañana vamos a hablar precisamente de la rebelión, donde precisamente hubo conflicto con la voluntad divina. El diablo tiene un plan, así como arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo y arrastró a nuestros primeros padres, y este mundo está en desgracia por causa del pecado. Dios también está actuando. Dios no está con los brazos cruzados nomás viendo y diciendo, pobrecitos, ni modo. No, Dios tiene límites para el diablo y tiene límites para los seres humanos. El diablo trata de desbaratar los planes divinos y Dios está llevando adelante los planes divinos que Él tiene del plan de la redención. Vamos a ver el caso de Abraham. Lo voy a tratar de resumir. Abraham y Sara, casados, tenían 75 años, 2 años mayores que yo. Tenía Abraham cuando se fue, ella tenía 65, 10 años menor. Llegan a Canaán, se presenta un problema de sequía, no hay nada que comer, los animales están muriendo, y pues vámonos a Egipto. Pues se fueron para Egipto. Allá sí, porque el río Nilo, ese como viene de las selvas tropicales del centro del África y viene descendiendo y sale al mar Mediterráneo, siempre hay agua. Así es que no había problema en Egipto porque hasta sistema de riego tenían, había abundancia siempre. Solamente en tiempo de José fue cuando vino un tremendo problema donde ni allá hubo agua, ¿no? Bueno, entonces Abraham dijo, bueno, me voy para allá. Abraham, usted dice, bueno, una señora de 65 años, acuérdense, Sara murió a los 135 años. Así que ella estaba a la mitad de la edad, como si era una mujer de 40 años. Una mujer de 40 años está en la plenitud de su madurez. Bueno, cuando entra a Egipto, acuérdense, África, los habitantes del África son de color más oscuro. Ellos vienen de una zona, de la zona de Mesopotamia, piel canela, ¿verdad? Ojos de color, y llegan y son la sensación, especialmente la mujer aquella. Era de bellos, le dice en el versículo, dice, cuando vean de los egipcios dirán, esta es tu mujer, y me matarán a mí, porque dice, era de hermoso aspecto, ¿verdad? Y entonces dice, dile que eres mi hermana. Y sí, efectivamente era su media hermana, porque en aquel tiempo, como no había muchos pobladores y vivían en grupos, pues entre primos se casaban o medios hermanos, porque el hombre tenía varias esposas y entonces se utilizaba este asunto, ¿verdad? De la endogamia. Así que mira, vas a decir que eres mi hermana.
Y cuando pues llega allí la noticia de que llegó una mujer preciosa y hermosa y describieron, el chisme le llegó al faraón y el faraón dijo, a ver, tráiganmelo para acá. Y pues ya, ¿quién eres tú? Pues soy Abraham, Señor. Sé que traes a una hermana tuya, sí. Pues me interesa. En aquel tiempo, hasta la fecha, las mujeres se compran. En el mundo del Islam, todavía la mujer se compra por tantos camellos, por tantas. Y le dijo, ¿cuánto pides por tu mujer? Bueno, pues miren, fíjense, ven, el versículo 16 que dice, trató bien por causa de ella Abraham, que tuvo, ¿qué cosa? Ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Pues le dijo, está bien, si quieres a mi hermana, mira, te va a costar 200 ovejas, tantas vacas, tantos burros, me vas a dar también más esclavos, además quiero criadas, me vas a regalar asnas y también camellos. Y le dijo, pues, está bien, ¿cuántos quieres? No, te voy a dar más, vale la pena lo que. Era como quitarle un pelo a un gato a un faraón, así es que todo le dijo, ok, pues te va a salir caro. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dice que entonces vinieron plagas. ¿Qué tipo de plagas? Yo no lo sé. Pero entonces Dios le dijo a Faraón, ¿sabes qué? Te metiste con la mujer equivocada. Esa mujer está casada y ese hombre es profeta, es mi siervo. Si te metes con él, te metes conmigo. Y si te metes conmigo, eres hombre muerto. Así es que decide, entrégale a la mujer, no la toques y déjalo ir sin que nadie le haga daño. Y pues el pobre faraón espantado dijo, no, y dice, ¿por qué no me dijiste que era tu mujer? Bueno, es que en realidad pues me preguntaste si era mi hermana, te dije que sí, porque es la verdad, pero no me dijiste si era mi mujer, porque pues yo dije que era mi hermana. Entonces le dijo, mira, toma tu mujer y lárgate. Y manda una escolta para que hasta la frontera de Egipto la entreguen, porque Dios le había dicho, si la tocas o algo les pasa, tú vas a pagarlas. Así es que miren, y ya después, por favor, váyanse y jamás regresen. Y dice, y el faraón ordenó a su gente que escoltara a Abraham y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios le dijo, si algo le pasa a alguno de ellos, eres hombre muerto. Y el faraón se fue. Ahora viene la pregunta, ¿por qué Dios detuvo esto? Bueno, es que Dios le había dicho a Abraham, por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y era a través de Sara. Sara iba a tener un hijo y a través de ese hijo iba a venir el Mesías. El diablo estaba tratando de echar abajo los planes divinos y Dios dijo, no, no me los vas a echar abajo. Aquí no te pasas. Y el diablo no pudo hacer nada. Lo mismo sucedió con la reina Esther. La historia la conocen, trataron de matar a todos los judíos, pero la reina Esther actuó y Dios actuó de tal manera que impidió. Con Balac le dijo, maldice a mi pueblo, hazle encantos y hazle brujerías para que le caiga maldiciones. Y Dios dijo, contra Jacob no vale ni agüero ni adivinación contra Israel. Los hijos de Dios, por eso es que el diablo no puede tocarlos, ni los pueden hacer ningún mal agüero o adivinación o echarles mal y nada. ¿Por qué? Porque Dios dice, a mis hijos no me tocas. El que te quiere tocar a ti es como si me quisiera tocar, ¿qué cosa? La niña de mis ojos. Bueno, gracias a Dios, pero hay un detalle. Y ahora viene la cosa al revés. ¿Y cómo es que salvó a los 3 jóvenes hebreos? Salvó a Daniel del foso de los leones, a Abraham, y salvaciones milagrosas, pero ¿y por qué permitió que a Juan el Bautista le cortaran la cabeza? ¿Por qué Santiago, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, también lo decapitaron? ¿Por qué
durante los primeros 300 años del cristianismo, el cristianismo fue perseguido, masacrado, echado al circo de los leones, fueron quemados como hogueras para que ardieran allí en Roma. Durante la Inquisición, 50 millones de personas murieron por juicios de la Santa Inquisición. ¿Por qué Dios no los libró? ¿Y por qué todavía personas inocentes sufren? ¿Y por qué Dios no ha hecho nada por salvarlos? ¿Por qué no impidió su muerte? Son preguntas interesantes, ¿verdad? Bueno, dice que Dios quiere que todos los hombres, ¿qué? Sean salvos. ¿Y qué más? ¿Venga qué? Al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Un padre de la iglesia, Crisóstomo, Juan Crisóstomo, cuando lo estaban matando o lo iban a matar, le dijo: mátenme y derrame mi sangre, que mi sangre y la de todos los mártires es como si fuera semilla. Y sí, efectivamente, el testimonio, por eso se llama mártir. Mártir quiere decir un testigo, uno que da testimonio, ¿verdad? Cuando daban testimonio y estaban cantando y alabando a Dios, la gente que presenciaba ese acto de vandalismo decían: ¿cómo este puede morir alabando a Dios y cantando y feliz? Si yo tengo miedo a la muerte y este está cantando, ¿qué fe tienen? Y eso hacía que investigaran, y como si en donde habían matado a un cristiano surgían 100 cristianos, porque Dios tenía un plan. A través de la muerte de ellos quería salvar a los otros. Les voy a contar un incidente precisamente que pasó ya algunos años. No sé si estarías tú en ese tiempo, cuando un autobús mató a un niño allí ¿sí? Bueno, él sabe de esa historia. Allí en Montemorelos, la escuela primaria de la iglesia está en un lugar, y de muchas partes los niños primaria y secundaria van allí. Unos van en sus bicicletas, otros los llevan sus papás, otros van caminando porque están cerca, y otros, en aquel tiempo había un autobús escolar que llevaba a los niños, y precisamente allí en la colonia Maranata llegaba el autobús, pero como las calles son angostas, no hay un autobús escolar, no es fácil que pueda dar la vuelta en U, tiene que dar la vuelta, o bien cuando es una calle cerrada tener que regresarse de reversa y continuar. Pues eso hacía el autobús cuando iba a dejar los niños en esa colonia. El autobús llega, se mete, los niños se bajan. Ya cuando se bajaron los niños, empieza a dar la de reversa para continuar. Venían dos niños platicando en su bicicleta, muy quitados de la pena, porque la carretera ahí no es ahora sí es demasiado transitada, en aquel tiempo no. De tal manera que venían platicando y no se dieron cuenta que venía el autobús, y el señor del autobús no los alcanzó a ver. Cuando de repente, cuando ven, es porque ya el autobús casi está encima. Uno de ellos logró librar el autobús, pero el otro no. El autobús lo golpea, cae y las llantas le pasan. Una cosa horrible. La madre era una mujer que se había separado del marido por problemas de infidelidad del marido, y tenía dos niñas y un niño. Él era el único varón. Fue algo que impactó a Montemorelos. Hubo un culto fúnebre, en fin,
las cosas pasaron los meses. Al final del curso escolar, eso sucedió al principio del curso escolar. Al final del curso escolar, un sábado el pastor dijo: hay un grupo de hermanos y hermanas que quieren bautizarse, se van a bautizar. Pasa, les toma el voto. Después de tomarle el voto dice: el hermano fulano de tal quiere decir unas palabras a la iglesia. Él es uno de los que se va a bautizar. Y ahí estaba yo cuando escuché las palabras: yo soy fulano de tal, padre del niño que murió. Dice: yo andaba mal, fuera del camino. Pero en el momento cuando vi a mi hijo descender a la tumba, un pensamiento me vino: él murió en la fe, creyendo en Jesús, y va a resucitar. Y yo estoy fuera del camino y nunca lo volveré a ver. Y entró un sentimiento: yo quiero volver a ver a mi hijo, mi único hijo. Y eso lo hizo recapacitar. Dice: y ahora aquí estoy, volviendo a renovar mi pacto con Dios, porque quiero volver a encontrarme con mi hijo allá. Muchos preguntaron: ¿por qué un niño inocente Dios permite que el niño muera? Tal vez nunca hubiéramos sabido si no hubiera sido por ese padre que dio su testimonio. ¿Por qué Dios permitió la muerte del niño? Porque quería salvar ¿a qué? A su padre. La muerte del niño sirvió ¿para qué? De alguna manera volver a arrastrar al camino al Padre. Porque el apóstol Pablo nos dice: sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas ayudan a bien. Pero ¿cómo? Esa desgracia, ¿cómo que? Bueno, ya pueden ver las cosas que aparentemente son desgracia, que fueron un fracaso, que fue la debacle para uno, pues aparentemente para Dios no. Déjenme leer unos párrafos de el libro La Educación en un capítulo, el último capítulo de ese libro, que se llama La Escuela del Más Allá. Les voy a leer y van a entender muchas cosas. Dice así: entonces serán, ¿qué cosa? Aclaradas todas las perplejidades de la vida en el cielo, allá en la escuela del más allá. Una de las cosas interesantes que será es que Dios nos va a explicar por qué. Dice: donde a nosotros nos pareció ver solo confusión y desilusión, propósitos quebrantados y planes desbaratados, se verá un propósito ¿qué? Grandioso, dominante, victorioso y una ¿qué? Armonía divina. Dice: ahí todos los que obraron con espíritu abnegado verán el fruto de sus labores. Aquí ni siquiera me tomaron en cuenta, ni me agradecieron, ni nada. Pues no, hasta un vaso de agua que diste con amor, allá en el cielo verás el fruto. Se verá el resultado de la aplicación de cada principio recto y la realización de toda acción noble. Algo de ello vemos ahora, pero cuán poco del resultado de la obra más noble del mundo llega a ver en esta vida el que la hace. ¿Cuántos trabajan abnegada e incansablemente por los que pasan más allá de su alcance y conocimiento? Los padres y maestros caen en su último sueño con la sensación de que ha sido fútil la obra de su vida. No saben que su fidelidad ha abierto manantiales de bendición que nunca dejarán de fluir. Solo por la fe ven a los hijos que han criado transformarse en una bendición e inspiración para sus semejantes, y ven multiplicarse 1000 veces su influencia. Más de un obrero envía al mundo mensajes de fortaleza y de esperanza y valor
palabras portadoras de bendición para los habitantes de todos los países, mas él poco sabe de los resultados mientras trabaja en la oscuridad y la soledad. Así se hacen dádivas, se llevan responsabilidades y se hace la obra. Los hombres siembran la semilla de la cual sobre sus sepulcros otros cosechan en abundancia. Plantan árboles para que otros coman sus frutos. Se contentan aquí con saber que han puesto en acción instrumentos de beneficio. En el más allá se verán ¿qué cosa? Los resultados. En el cielo se guarda un registro de todo don otorgado por Dios, que ha inducido a los hombres a hacer esfuerzos abnegados. Uno de los estudios y las recompensas de la escuela celestial consistirá en descubrir esto en toda su amplitud, contemplar a los que por nuestros esfuerzos han sido elevados y ennoblecidos y ver en su historia los frutos de la aplicación de los principios verdaderos. ¿Se acuerdan que ayer en el sermón les hablé de la hermana Gloria? Bueno, ustedes hicieron un pacto, pusieron nombres, oren por ellos. Tal vez aquí no vean resultados, pero en el cielo a lo mejor se van a encontrar y van a venir, hermano, gracias por orar por mí, porque eso me ayudó a cambiar mi vida, transformó mi vida y gracias por sus oraciones, estoy aquí. Ahí es donde vamos a ver los frutos, mis hermanos. Por eso dijo el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Gracias a Dios, mis hermanos, porque allí podremos nosotros alabar a Dios, como dice ahí Apocalipsis, y cantan el cántico Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces veremos que la justicia de Dios es perfecta y siempre para la vida y la salvación de sus hijos. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, qué bueno eres? Gracias a Dios por todo. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle, Señor, no lo entiendo ahora, me han pasado muchas cosas, he sufrido, me han pasado demasiadas cosas, para mí han sido fracasos, pero ahora veo y entiendo que para ti es el fundamento de la victoria? ¿Y cuántos quieren decir gracias a Dios? Pónganse de pie y digan: Señor, gracias, alabado sea tu nombre por todo lo que tú haces. Y antes de orar, quiero dejarles una pregunta difícil. Después de esto, podemos decir: entonces, ¿por qué el dolor y el sufrimiento? ¿Por qué los buenos sufren? ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué no acaba con tanto dolor y tanta maldad que hay en el mundo? Bueno, mañana vamos a estudiarlo, pero por mientras sabemos que grandes y maravillosos son los juicios de Dios. Oremos. Amante Padre, gracias por el privilegio que nos das de conocer tus planes, tus propósitos, porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te pedimos que tu bendición caiga sobre mis hermanos aquí presentes y aquellos que nos están viendo y nos verán después. Que ellos, con la iluminación de tu Santo Espíritu, puedan entender que tú tienes un plan maravilloso para cada uno, porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y la salvación que es en Cristo Jesús. Gloria a ti, Señor, y gracias por todas tus bendiciones. Lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quieren algo calientito? Espero que en la cocina haya algo, así que todos están invitados, ¿ok? Y los esperamos para mañana.
Sí, pastor. Sí. Miren, su servidor ha escrito varios libros, 2 de los cuales traigo aquí. Uno que es para líderes emergentes, aquellos que quieren o tienen un cargo en la iglesia y quieren saber cómo hacerlo y hacerlo bien. Esa es buena idea. Y si usted tiene nombres con los cuales quiere trabajar por su salvación, el método de Cristo para ganar almas les conviene. Allá a la salida pueden verlo y conseguirlo. Perfecto. Muchas gracias, pastor. Hasta mañana con todo.